saturnales, Júpiter, Apolo, romanos, paganismo, chamanismo, el tarot, la astrología, el paganismo. ¿Qué tiene que ver todo eso con la Navidad? Tiene mucho que ver. Vamos a intentar desvelar el mito, desvelar esta fiesta sincrética en sus orígenes. Y vamos a ir viendo, entrevistando a un par de personas, distintas miradas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conversar con Fernando. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿y tú, Luis, cómo estás? Bien, muchas gracias. Te quiero agradecer por esta oportunidad y por el tiempo que te estás dando para poder entregarle a la gente esta sabiduría ancestral, sabiduría mística, sabiduría mágica, donde estamos desvelándonos, ¿sí? Sacando el velo y para poder ver un poquito más allá de una celebración contemporánea donde solo nos entregamos regalos, armar un árbol, sino que yendo al significado oculto, a la dimensión oculta, que en verdad celebramos en Navidad, e hacer una pequeña investigación con diferentes referentes, en este caso tú también participando, que aporten acerca de este conocimiento. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito los orígenes de la Navidad. Adelante, todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por este espacio primero, Luis. Y quería partir diciendo una frase muy, no sé de quién la dijo, pero en realidad es muy sabia, porque en realidad es un texto sin un contexto se convierte en un pretexto. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Y siguiendo siempre la línea también de Luis, investigativa, lo más serio posible que podemos encontrar, tratamos de velar los pretextos. Y nosotros vamos al contexto para ver, y ahí se desvela solita la realidad, ¿ya? Entonces, este origen de la Navidad tiene muchos orígenes, muchos orígenes, y justamente ahí, en la conmovisión de todos los pueblos, se origina la Navidad, en esa arista. ¿Por qué? La Navidad en sí es un movimiento astronómico. Eso significa, primero, Navidad significa nacer en latín. Entonces, ¿qué significa el nacer? Y esto tiene que ver un poco con los movimientos, como dije, movimiento astronómico. Tiene que ver con los solsticios. ¿Qué es un solsticio? Un solsticio tenemos dos tipos de solsticios, ya que ocurren 2 veces en el año. Solsticio de verano y solsticio de invierno. Entonces, el solsticio de verano, tenemos obviamente hemisferio norte, hemisferio sur, en nuestro planeta Tierra. En el solsticio de verano, en nuestro hemisferio, que es el hemisferio sur, ocurre el 21 de diciembre. En cambio, en el hemisferio norte, donde se origina la Navidad, como nombre, estamos hablando de Roma, su solsticio de verano es el 21 de junio, cuando en nuestro hemisferio se celebra el solsticio de invierno. ¿Ya? Está clarito, ¿cierto? Entonces, claro, está todo al revés, digamos. Está todo al revés. Opuestos complementarios, se complementa el planeta, ¿no? Se equilibran las fuerzas. Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acá en Chile y el 21 de junio, alrededor de esa fecha, se celebra el año nuevo, ¿cierto? El Huetripantu, ¿cierto? El año nuevo del pueblo originario de los mapuches. Así también el Inti Raymi ahí en los incas, ¿cierto, Luis? Claro, el Machacmara también. Exacto. Muchos pueblos originarios del hemisferio sur celebran su año nuevo en el 21 de junio. Por este hemisferio nosotros tendríamos que celebrar la Navidad en ese momento. Y les voy a contar por qué. Entonces, vamos primero al hemisferio norte. En el hemisferio norte, en el año más o menos, 350 por ahí, 350, un papa, el papa Julio I, fijó, porque antiguamente se tenían que fijar cosas para que se establecieran, por ejemplo el calendario gregoriano, por ejemplo en este caso la Navidad. Entonces la Navidad fue fijada en una homilía o en un concilio que fuese la celebración el 25 de diciembre, ¿ya? El 25 de diciembre. Primero que todo por una celebración en Roma que se llama Sol Invictus. Sol Invictus, que significa en latín, el idioma, ¿cierto?, de los romanos en esa época, significa el sol invencible, o el no invicto, el que no muere. Entonces, esto tiene mucha relación con los solsticios.
de verano y de invierno, porque en el solsticio de verano, el sol es cuando nosotros estamos ahora en el 21 de diciembre, nosotros vamos a estar lo más cerca del hemisferio sur, lo más cerca del sol, y el hemisferio norte va a estar lo más alejado del sol. Entonces nosotros vamos a tener la energía del sol en nuestro apogeo. ¿Cuál es nuestra misión este 21 de diciembre? Tomar ya vamos a cosechar eso y lo vamos a tomar para nosotros, pero el 24 de diciembre. Sí. Pero estoy hablando del 21 cuando es como el cenit. Exacto. Es tomar esa energía y traerla a nuestros corazones, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la Navidad en el hemisferio norte? No acá. ¿Qué es lo que hace la Navidad en el hemisferio norte? Están celebrando el nacimiento de un nuevo sol. Es decir, ellos se van a preparar para sembrar. Ellos se están preparando para estar lo más alejados del sol, para ellos recién poder empezar a sembrar. Es decir, el nacimiento de Jesús en un contexto romano, por eso tenemos que contextualizarnos allá, significa que esta luz está recién partiendo, esta luz está recién naciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el año nuevo, cierto? En este hemisferio de acá, nos vamos así como fecha, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, el 21 de junio? Hacer lo que hacen los pueblos originarios de este hemisferio. Tenemos que guardarnos, empezar a acumular la energía, porque va a llegar el momento de la cosecha. Ese momento de la cosecha para nosotros es el 21 y tenemos un radio del 21 hasta el 24, 25 más o menos de diciembre. El julio primero fue el que fijó esta fecha, pero también tenemos que tener una perspectiva de que Roma tenía en ese momento, ¿cierto? La antigua Roma tenía en ese momento el poder de la fecha, de la homilía, ¿cierto? De la junta, de los decretos, ¿no es verdad? ¿Cuál es el origen también en una de estas dimensiones, ¿cierto? De la Navidad? Son las fiestas, en la antigua Roma, las fiestas saturnales. Se llaman fiestas saturnales, ¿ya? Estas fiestas saturnales se hacen en honor al dios Saturno, ¿ya? De Roma, de la antigua Roma, de los dioses romanos. Y es el dios de la agricultura, imagínense. Entonces Saturno es el dios de la agricultura, todo, no es que se reduzca, pero tenemos que tener una perspectiva más amplia de, en realidad, ok, la antigua Roma tiene el control de la iglesia, y tiene el control de la iglesia en este momento, pero en aquel momento estaban regidos también por dioses, por muchos dioses. Entonces en ese momento el dios era el dios Saturno, ¿ya? Y regía la agricultura. Movimientos astronómicos, ¿cierto? Donde en ese momento, para ese hemisferio, era el mejor momento para empezar a sembrar. Porque el sol se celebraba que vamos de vuelta en ese hemisferio, vamos de vuelta hacia la mayor cantidad de sol que nosotros podamos tener. Pero ese sol está pequeñito, hay que guardarse, hay que sembrar para después cosechar. Me parece muy interesante porque el 21 de junio los pueblos originarios del hemisferio sur celebramos eso. Me incluyo, no soy de pueblo originario, pero me incluyo ya que hago prácticas andinas sobre todo para hacer esta celebración, donde por supuesto celebramos el que estamos todos con Dios. De hecho la noche anterior es como la noche más oscura, para luego viene el Guagua Inti Raimi que le decían antiguamente, el sol bebé, porque empieza recién a salir hasta luego en el hemisferio sur llegar a su máximo apogeo el 21 de diciembre para el solsticio de verano. Ahora claro, tú me estás contando que eso acá es completamente al revés, como bien dijimos al principio, en el hemisferio norte. Totalmente lo opuesto, porque en realidad nosotros deberíamos celebrar Navidad, este natalicio, esta natividad, ¿cierto? Este nacimiento de este nuevo sol que necesitamos guardar, necesitamos irnos hacia adentro para después salir a cosechar esta energía. Entonces estaban un poquito los papeles cambiados en relación a las culturas, solamente una cosa de posición, de locación, ¿ya? Otra cosa quería hablar en relación a la Navidad, bíblicamente y históricamente, no te encuentro la palabra correcta, pero es una suerte de concilio, decir, bueno, esta fecha para nosotros es, ¿ya? Porque para ellos, en el hemisferio de allá, ¿cierto? Un mutuo acuerdo.
Es un mutuo acuerdo, ¿cierto? Ahí está, es un sincretismo, ahí tengo la palabra. Es un sincretismo, ¿cierto? Un mutuo acuerdo en decir, ok, nosotros nos regimos por el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque el sol Invictus, este sol que es invencible, que da la vuelta de nuevamente, se celebra en ese momento, ¿ya? Junto con los Saturnales, que básicamente siempre terminaba el 23 de diciembre, ¿ya? Entonces, los Saturnales terminaban el 23 de diciembre y el nacimiento del nuevo sol, el sol Invictus, este sol que no se puede vencer, no se puede vencer, se celebra el 25 de diciembre. Entonces ahí podría estar posiblemente el origen del 25 de diciembre. Ahora, tenemos un problema también en relación a la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? En las fiestas, en diciembre, aquí hace mucho calorcito, ¿cierto? Y es bien bonito porque uno lee la Biblia y dice, bueno, Jesús nació, ¿cierto? En unas cabañitas con animalitos, ¿cierto? Pastorcitos, todo el asunto. Yo cuando era chico, yo leía eso, decía, mira qué rico, hay diciembre, hace calorcito la noche. Está fresca la noche, está rica. Está fresquita, está rica, van a ser, obvio que está rica van a ser. Ya, el problema es que en Israel, en esa época del año, ¿no? En esa época del año, ¿cierto? En el 25 de diciembre, en el otro hemisferio, hace un frío que te le encargo. O sea, está nevando, está lloviendo, hay un problema. ¿Qué hacen ahí los pastores? ¿Qué hacen ahí toda la gente en Israel? Obviamente se guarda, porque como habíamos hablado, ¿cierto? Están primero sembrando y se están guardando, ¿cierto? Están en sus casas. Es imposible que un bebé nazca, ¿cierto? En esa época del año. Se estima, ahora, en los estudios formales, ¿cierto? Si nosotros queremos juntar la arqueología con la exégesis, ¿cierto? Sí, de hecho un detalle, estoy mirando el clima en Israel y va a llover ahora toda la semana, con temperaturas máximas de 17 a 16 grados. Interesante. Imagínense lloviendo torrencial, imagínense nevando. Es imposible. Entonces, con los estudios que tenemos ahora, en este momento de arqueología versus la exégesis, ¿cierto? Los estudios de la Biblia o de textos sagrados, nadie te puede decir en qué época del año o cuál es la fecha exacta que nació Jesús. Si te dicen es mentira. Ahora, todos te pueden decir y todos te pueden afirmar, todos las personas, ¿cierto? Que son serias, ¿cierto? Y son súper como maestros en lo que es arqueología, lo que es filología, ¿cierto? En todos los estudios bíblicos, todos te van a decir que no nació el 25 de diciembre. Entonces, ahí tenemos un problema porque Jesús no nació el 25 de diciembre, es imposible. Lo que sí estamos celebrando simbólicamente es que va a nacer este sol que siempre va a estar ahí para nosotros. Entonces se podría decir que la imagen de Cristo como avatar, como maestro, como hombre, Dios caminando por la tierra, en Roma lo relacionan con este sol Invictus y lo colocan, ¿cierto?, en esta misma fecha, ¿o no? Eso estás tratando de explicar, ¿no? Perfecto. O sea, es una fecha conmemorativa, sincrética, simbólica, pero no es literal. Exactamente, no es para nada literal, no tiene nada que ver con la historia, se supone, lo que pasó. Ya es imposible, sino que es un concilio donde dicen, ok, acá yo puedo relacionar, y obviamente se relaciona, porque ese es el juego que hace, y ese es como el objetivo de Julio I, es decir, ok, Jesús se relaciona con el sol Invictus, este que no puede ser vencido, este que va a renacer, este que renace siempre, todos los años, ¿cierto? Y va a estar por siempre con nosotros. Entonces en realidad Jesús simboliza eso, un sol Invictus, el sol que no se puede vencer. Interesante, maravilloso, misterioso. O sea, Jesús desde la arqueología y desde los estudios, ¿cierto?, más internos, más profundos, no nace un 24 de diciembre, sino que en Roma se le relaciona con este sol Invictus. Roma en ese tiempo entonces era cristiana y sitúan su nacimiento justo en esta celebración donde se hace este sincretismo, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando que Roma más o menos por el año 500 después de Cristo se vuelve, 400, 500 después de Cristo se vuelve ya se vuelve cristiano, ya oficialmente. El cristianismo se vuelve porque había tanta gente que en ese momento era judía, que creía en Jesús, porque los cristianos aparecieron después.
hay que hacer esta aclaración, sino que judías creían en Jesús, que se formó esta también secretismo de decir, ok, Roma tiene por intereses también económicos, por intereses también para no tener guerra interna, decir, ok, Roma, la religión es cristiana. Interesante. Bueno, de hecho, hablando del calendario gregoriano, Gregorio XVI, que también fue un papa, sitúa el año nuevo en el 30-31 de diciembre. Me imagino que muy relacionado con la celebración del Sol Invicto, porque estamos muy cerca del solsticio de verano, o mejor dicho, de invierno en el hemisferio norte. Ya vamos a hablar de eso, pero estamos hablando más bien de la Navidad, pero es probable que se relacione mucho. Y eso también tiene una relación judía al respecto, si nosotros lo queremos ver así, en relación a intermezclar, ¿cierto? Y hacer un secretismo de varias culturas, donde si tú cuentas del 24 de diciembre al 31 o al primero son 8 días. Entonces, ¿qué significa estos 8 días? Cuando un bebé judío nace, a los 8 días se circuncida, es decir, pasa a ser del pueblo, ¿cierto? Se supone para ello elegido por Dios. Entonces, hay también un movimiento de decir, ok, viene acá un sol, pero también va a ser un sol invictus, ya va a ser invencible, ya porque se circuncida, y circuncidar significa cortar. Y en la cultura o en la Kabbalah, el circuncidar también te puede circuncidar del corazón, como dice Pablo. Entonces, circuncidarse, tú cortas tu atadura y te abre, ¿cierto?, a esta energía solar que es pura. Bueno, sin embargo, más allá de todo esto, porque la gente puede sentirse en una mentira, estamos hablando que hay un mutuo acuerdo a nivel mundial que se celebra, ¿cierto?, el nacimiento, la llegada de un Cristo, de un despierto, de un sadik, de un justo, de una persona que es puente en la tierra con la divinidad. Entonces se conmemora simbólicamente en estas fechas la Navidad, entonces el nacimiento, el Sol Invictus de Jesús en esta fecha, pero no necesariamente entonces nació un 24 de diciembre, porque naturalmente el pesebre, las vaquitas y los burritos y todos estos animales hubieran estado guardaditos y los Reyes Magos quizás no hubieran llegado por la nieve que había en ese entonces, ¿no? Los animales que estaban ahí, por ejemplo la vaca, si nosotros queremos decir que también podría ser un toro, quizás puede ser un toro, la primera letra del alfabeto hebreo se llama Aleph, que tiene una forma de un toro, de un buey. El problema es, o sea, no es un problema, sino que lo bonito y lo coincidente es que hay muchas culturas que también relacionan al toro, ¿cierto?, la vaca es sagrada. Entonces, como también, y es bonito lo que dijiste, porque más que una fecha histórica y que la gente, las personas nos sintamos un poco defraudadas, ¿cierto?, por decir, he estado toda mi vida celebrando el nacimiento de Jesús cuando en realidad no fue. Es decir, yo tomo esta energía que no importa, porque quizás nadie sabe en este momento, nadie te puede decir Jesús nació tal día, nadie. O sea, es imposible saber cuándo nació hasta el momento, pero sí lo que podemos decir es tener esta energía que para este hemisferio, para nosotros, necesitamos ya ir guardándonos esta energía crística. Necesitamos empezar a ir sembrando poquito a poquito lo que nosotros queremos para nuestro año. Para el 21 de junio, sacar quizás, no sé, de ahí vamos a hablar de los rituales, ¿cierto? Pero en el fondo, tratar de buscar toda la energía posible dentro de esa luminosidad, ¿cierto? De esa luz crística. Exacto, wow. Bueno, Fernando, te quiero agradecer profundamente, muchísimas gracias, y que pases una linda Navidad simbólica. Muchas gracias, Fernando, que estés muy bien, gracias, nos vemos, querido amigo, gracias. Hasta luego, Urpi Jason. Mi conversación con Fernando, la verdad es que me hizo seguir investigando, y efectivamente los Saturnales, estas fiestas paganas que celebraban los romanos en honor al dios Saturno, influyeron, por supuesto, en lo que es la creación de la Navidad, la que celebramos actualmente. Y por supuesto, como bien decía Fernando, Saturno era el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente en esa época transcurría su celebración entre el 17 y 23 de diciembre, coincidiendo o no claramente con el solsticio de invierno para
el hemisferio norte, donde por supuesto era el periodo más oscuro del año. Las noches eran más largas y los días eran más cortos. Justamente las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y campesinas, como también esclavos, podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad. Podían vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. También, así como lo hablamos con Fernando, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicti, que ésta se asociaba con el nacimiento del dios Apolo. El 25 de diciembre entonces fue considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320 a 353 después de Cristo, durante el mandato del Papa Julio I, como nos dijo Fernando, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440 después de Cristo, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. En 529 el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. La Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía, Pesaj. Por otro lado, la primera representación del Belén, que significa el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de Grecio, en Italia. Tuve la oportunidad de hablar con una amiga, Carolina Flores. Ella es estudiante de astrología, estudiante de la cultura celta, psicóloga transpersonal, y es que quise conversar con ella para que nos diera también su apreciación. Hola a todos, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de cosas que me fascinan hablar y que de repente uno no tiene con quién hablar. Creo que básicamente estamos en su mayoría de acuerdo que la Navidad es algo bien planificado, bien organizado, que no es algo como natural, de que tenga que ver con un hecho histórico en particular, sino que es algo que es conversado, que es acordado cuando los cristianos quieren organizar más o menos la masificación y la organización más política de un cierto sector. Entonces, cuando ocurre el concilio de Nicea, ahí se hablan, ¿qué tal? ¿Qué podemos hacer? Y para eso, del qué podemos hacer, hay un reconocimiento más o menos de cuál es el momento de las comunidades que viven en ese lugar, cuáles son las prácticas religiosas. Y como en ese momento se pretendía que esto tuviera sentido, como esta llegada del cristianismo, muchas prácticas que ya estaban instaladas en la comunidad, que tienen que ver con prácticas que, si bien para el catolicismo podrían ser paganas, se incluyen en esta misma religión para tener una mejor llegada a la gente. Entonces, básicamente las prácticas que habían en ese minuto tienen que ver mucho con el reconocimiento de los momentos de la agricultura, de cuándo sembrar, de cuándo cosechar, y eso mucho también tenía que ver con el conocimiento y prácticas que en ese minuto tenían para orientarse en las cosechas, y eso tenía mucho que ver con el cielo, que en ese momento
era la herramienta que se tenía para verificar los cambios de estación. Quizá ahora es algo más obvio, ¿no? Como tenemos un calendario, tenemos otras formas de manejarnos y relacionarnos con la naturaleza. En ese tiempo eran mucho más cercanas, mucho más obvias, es como, sabían si iba a llover, si no iba a llover. Tenían otras relaciones con lo natural. Entonces, en ese momento, las prácticas estaban asociadas o era muy común como ciertos hitos. Entonces, ahí dependiendo de si estamos mirando más los nórdicos o qué sector en particular, cómo se va a llamar esta celebración. En el hemisferio norte, la más conocida es la de los celtas, que se llama Yule. Y esta se celebra para el solsticio de invierno, ¿no? Que en estos momentos sería solsticio de verano para nosotros. Perfecto. Claro, es el mismo día que para nosotros es el de verano, porque las estaciones en el hemisferio norte es como justo la opuesta complementaria para el hemisferio sur. Entonces, como es la noche más larga, cuando vuelve a salir el sol, hay una espera, como es la noche más larga, hay una ritualización de esto que sucede, como de prender la luz, como de llamar la luz que vuelva a nacer. Entonces por eso se usa mucho como las luces en Navidad, como reflejo como quizá de esta práctica pagana antigua que tiene que ver con poner velitas, con esperar, como con rezar. Bueno, en este minuto quizá lo nombramos como rezar, pero en el fondo es tener un estado como de contemplación o meditación respecto como a ir un poquito para adentro y hacer como una espera de este sol naciente, victorioso después de la noche más oscura del año. Entonces tiene como un poco que ver con eso. Genial, me encanta el tema de las luces, ¿cierto? Porque se habla mucho de las luces de Navidad, prenden las luces, prende el árbol y llenan de luces de guirnalda. Bonito, me gusta mucho. Entonces hablamos de que esta celebración que se llama Yule tiene mucha relación con el rito de la Navidad. Lo que tú me estás proponiendo es que la Navidad también tiene orígenes, en este caso paganos, desde la tradición céltica, que es este rito que se llama Yule, que se celebra por el solsticio de invierno, ¿no? Te voy siguiendo bien, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno, Genial. Y si alguien está aquí como nosotros en el hemisferio sur y quiere celebrar algo, tendría que celebrar el solsticio de verano. Y eso tiene que ver con la celebración celta, se llama Lita. Así que ahí pueden googlear si les hace sentido lo que hacían las prácticas, que son distintas al hemisferio norte. Tú dijiste algo muy importante y así llamo a la advertencia. Muchas personas celebran ritos del hemisferio norte, lo celebran en el mismo tiempo que en el hemisferio sur. Y la verdad, esto es completamente traer la energía contraria. Mira, un ejemplo. Conozco a una persona que conoce mucho de la medicina china y por supuesto todo lo que tiene que ver con el Feng Shui o Feng Shui, como le decimos en Chile. Y lo cierto es que el Año Nuevo chino en Chile lo celebramos en febrero, pero es en la misma época, al mismo tiempo donde lo celebran en China. Y el Año Nuevo chino es la bienvenida a la primavera. Y nosotros en febrero, si no me equivoco, en enero creo que lo celebran, no recuerdo, estamos saliendo de verano. Nada que ver, nada que ver. De hecho, con Silvia Galeguillo lo celebramos en agosto, si no me equivoco, porque en agosto cuando ya empieza a venir la primavera, entonces se viene la llegada de la primavera. Y lo que tú dijiste es fenomenal. Entonces, gente, si está en el hemisferio sur y hace ritos paganos, no celebre Yule, celebre Lita, dijiste, ¿no? En este caso. Claro. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Sí, pues los chinos también otra onda, porque de partida es un calendario lunar. Son 13 lunas al año, no son 12 meses. Entonces es súper interesante como agregarle el contexto a esto que nosotros buscamos como alguna práctica o alguna cosa como que nos parece interesante. Como que quizá darse el tiempo de ver de qué tradición viene, qué les pasa a ellos con relación a esto que se está hablando, que en este caso es el sol. Me parece muy interesante. Y quizá también rescatar desde el punto de vista de la astrología, no sé si muchos conocen como el mandala arquetípico, que parte con Aries y ahí va Tauro, Géminis, Cáncer, así, una ruedita. Perdón, se te cortó un poquito. ¿El mandala cómo se llama, perdón? Yo preguntaba recién si conocen el mandala astrológico clásico, que es una rueda, un círculo, que parte con Aries, con
con el signo de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, es una ruedita. Ok, con la de los 12 del signos zodiaco. zodiacales, perfecto. Lo vamos a poner en pantalla en todo Claro. caso ahí para mostrarlo. Claro, lo podemos mostrar. Que básicamente, si uno traza una cruz en el círculo, tiene una arriba, una abajo, una izquierda y una derecha. Se supone que el este es donde aparece el sol y el poniente es donde se esconde el sol. Entonces ahí tenemos el ascendente y el descendente. También tenemos el arriba, que sería el medio cielo, que es el punto donde más la constelación que estaría ubicada ahí, sería la constelación que recibe más luz en el momento en que naciste, y la constelación que recibió menos luz está en el fondo del cielo, o Imu Coelis. Y en relación a esos dos últimos, yo te quería mencionar que son justo las constelaciones que tienen que ver con los equinoccios, que es Cáncer y Capricornio. Entonces ahí también se puede hacer un paralelo muy interesante, porque con Cáncer en el fondo es alguna cosa más íntima, más personal, que está como abajito en el conchito del círculo, y en cambio Capricornio está en la cima, por decirlo de alguna manera, de este círculo, está en el arriba, que es lo más visible de ti, lo más luminoso, lo que la gente va a como quizá más notar de ti, en donde tienes que sembrar la semilla, donde vienes a ofrecer algo tuyo al mundo. Perdón, disculpa, estamos hablando de los solsticios entonces, no de los equinoccios. Pues los equinoccios estarían a la orilla, ¿o no? Solsticios, por Navidad. Estamos en 21 de diciembre. Claro, entonces, sí. Perfecto, ya, ahora sí, ahora genial. Entonces, arriba sería Capricornio y abajo sería, dijiste, Cáncer. Cáncer. Perfecto, dale nomás. Sí, pues y está re interesante, porque en el fondo esas constelaciones también nos traen harta información, pues, como simbólico de uno mismo, como proceso personal. Pues, como qué interesante es mirar caso de nuestro verano, que es ofrecer una semilla. Es como, ¿cuál es mi fruto que vengo a ofrecer? Es como cuando yo ya tengo una autoridad interna, ¿qué puedo ofrecer al mundo? Maravilloso, me gusta mucho esa visión. ¿Qué podemos ofrecer al mundo? Porque justamente en esta época estamos esperando mucho recibir. ¿Qué me van a regalar? ¿Qué quieres que te regalen? Y uno empieza a decir, a nombrar. Pero claro, ¿qué quiero esperar dar al mundo? Entonces habla mucho, y genial, gracias, porque habla mucho de la ley de la reciprocidad andina, que es el Laini. Por lo tanto, mientras más recibas, más tienes que dar. Y mientras más das, también tienes que saber recibir. Así que ojo ahí, porque hay gente que no le gusta recibir. Yo no quiero ningún regalo para Navidad, pero le hace regalo a todo el mundo. Entonces, los opuestos complementarios tienen que estar equilibrados. El dar y recibir son complementarios. Entonces, si recibes mucho en esta Navidad, entrega. Y si entregas mucho y no te gusta recibir, vas a tener que abrir tus brazos para poder hacerlo. Qué maravilla, me gusta mucho. No, y me parece muy, muy bonito ese concepto que traes, porque justamente como desde del lado más esotérico de quizá todas estas prácticas, es como el concepto de qué es ser sol, qué es llegar a ser la práctica como de la esencia. Eso de la transparencia, en el fondo, que es eso de lo que existencialmente estamos llamados a hacer aquí, más allá de lo que se tiene, de lo que se posee, de todo eso. Es como eso que cuando me conecto con la esencia, como estoy en el lugar donde tengo que estar, y lo sé porque se manifiesta como en sensación dentro de sí, como eso inevitablemente tiene un impacto en el exterior, pues que es irradiar. Es como qué más claridad acerca del sol que eso, que cuando estoy en mi esencia irradio. Como que me parece muy hermoso como concepto. Me encanta. El sol tiene un hoyo negro dentro de su interior y se está comiendo a sí mismo, por así decirlo. O sea, es como, astronómicamente hablando, la verdad es como entregar sin esperar recibir nada a cambio. Yo generalmente en esta época del año le digo a la gente, el sol no va a llegar ahora a fin de año y mostrarte una factura y decirte consumiste tantos metros cúbicos de aire, perdón, o metros cúbicos de sol o kilos de sol. Toma, aquí está toda la vitamina D, por favor págame. El sol no cobra.
Y aún así, mientras tú le agarres, como decimos en Chile, chuchadas, malas palabras al sol, aquí tú ta, y tal por cual, el sol mañana va a seguir brillando para ti. La gente puede decir, pero esto es obvio. Pero al mismo tiempo es de una profundidad muy grande. O sea, al final no hace diferencia entre nadie. Le entrega sol a todo el mundo. Hay luz, el sol le entrega luz a todo el mundo. Sin hacer juicio de nadie ni de nada. Interesante. Interesante, porque además si volvemos como a mirar la rueda, nos encontramos que Capricornio es el inicio del último cuarto de la rueda, es el inicio al mundo de lo transpersonal, de qué es lo que es más allá de mí, y al mismo tiempo eso que es más allá de mí también soy yo, que ofrecer, pues, porque ya hay una búsqueda, entonces ahí lo que aparece es como el servicio del alma. El servicio del alma, me gusta y nos quedamos con eso. El servicio del alma. Dejamos a la gente entonces con ese interrogante. ¿De qué forma tú puedes servir al alma? A tu alma, a tu esencia. Carolina, te quiero agradecer. De verdad, muchísimas gracias por tu aporte, por tu expertise, por tus conocimientos. Muchas gracias. Y que tengas, una feliz Navidad, un feliz nacimiento. Un feliz servicio para el alma. Muchas gracias. Gracias, para ti también. Urpillay Soncollay. Gracias, nos vemos. En síntesis, familia, hablamos entonces de una fiesta, una celebración que está, si bien muy sincretizada, que tiene una mezcla de varias culturas. Al fin y al cabo, quiero recordarles que no olvidemos a quién estamos celebrando y a qué. Jesucristo hoy en día se habla de que es entonces una conciencia, no una persona, y que también en muchos ámbitos, en muchos lugares ya se habla como un personaje histórico y no ficticio. Por lo tanto, recuerda para qué nos estamos reuniendo. Estamos ofrendando, conmemorando a una conciencia, a un personaje histórico que anduvo por este mundo y nos dejó ciertas enseñanzas que la verdad cambiaron al mundo. Entonces te dejo esta pregunta retórica: ¿qué tú como ser humano puedes entregarle a esta conciencia, a la divinidad en esta Navidad? Si regalas a tus familiares, también regala esta conciencia. ¿Qué le puedes regalar a esta divinidad para honrarla, para reconocerla? Muy feliz Navidad de parte de todo Latinoamérica. Aquí Luis Jesús Cario Torongo. Que estén muy bien y felices fiestas juntos con sus familias. Urpillay Soncollay.